Cuanto más nos adentramos a un mercado alcista, vemos que los inversores aumentan su tolerancia al riesgo y empiezan a buscar distintos activos o situaciones de inversión. Como por ejemplo, dentro del mercado, dentro de la bolsa, buscan empresas de más crecimiento, con historias más interesantes. Vemos que fuera del mercado aumenta la popularidad de las criptomonedas. Anteriormente, en 2021, vimos la locura de los NFTs, por ejemplo. Vemos que aumenta la búsqueda de situaciones complejas en la bolsa, como lo son las situaciones que yo llamo de remontada o como comúnmente se nombran turnaround plays. Y este es un ciclo que vemos repetirse y lo volveremos a ver repetirse. Cuando el mercado colapsa, las personas se alejan del riesgo. Algo que es curioso, porque cuando el mercado está colapsando y los precios de los activos van disminuyendo, vemos que hay un menor riesgo en la mayoría de los activos. Y hemos visto superinversionistas aprovechar situaciones puntuales. Uno de los más conocidos superinversionistas, llamado Chuck Akre, que lo hemos mencionado en este canal decenas de veces, hemos mencionado su portafolio, tuvo una de las mejores oportunidades para su portafolio en 2011 y él ha logrado vencer al mercado continuamente en los últimos años. De hecho, históricamente, su portafolio logró tener rendimientos cercanos al 20% en promedio anual, mientras que el S&P 500 en el mismo periodo rondaba entre un 10 y un 11% de rendimiento en promedio anual. Y lo interesante aquí es que esta oportunidad de remontada cupo perfectamente bien dentro de las reglas de Chuck Akre, que tiene 3 reglas. Lo llama el banquito de las 3 patas. Eso es lo que busca para poder adquirir una compañía. Primero, que sea un buen negocio o un excelente negocio, menciona él. Que tenga una administración sobresaliente, una excelente administración, un equipo directivo al que él respete. Por otra parte, que tengan oportunidades de reinversión a largo plazo, porque él quiere comprar máquinas de interés compuesto, máquinas de generar valor. Un buen negocio con un buen equipo administrativo que además tengan una oportunidad de crecimiento a largo plazo. Y eso lo encontró en nada más y nada menos que las compañías calificadoras. Pudo aprovechar comprar en 2011, cuando a las compañías calificadoras se las estaba culpando en parte por lo que había sucedido en el colapso del mercado del 2008, por el colapso de la economía del 2008 en los Estados Unidos. Él vio que eran compañías estables, que los flujos de efectivo iban a regresar, que eran necesarias para la economía global. Se necesitan las calificaciones, sí, las calificaciones para la deuda del resto de los países, para la deuda de las compañías. Y aunque obviamente hubo bonos muy mal calificados, no eran las compañías calificadoras únicamente, sino cómo lo empaquetaban los bancos. Era un problema mucho más grande y eso fue lo que él pudo ver. Dijo, son compañías bien manejadas que tuvieron o que se vieron envueltas dentro de un problema y por eso colapsaron las acciones. Pero el negocio como tal está cuidado. El negocio como tal sigue siendo parte de un oligopolio. Está S&P Global, está Fitch Ratings y está Moody's Corporation. Entonces él pudo aprovechar esta oportunidad, empresas que aún tienen su portafolio y que le han permitido tener excelentes retornos. Por otra parte, Peter Lynch, uno de los superinversionistas más conocidos, del cual hablamos muchísimo en este canal y uno de los cuales yo más he aprendido gracias a sus libros, él tuvo su mayor retorno en cantidad de dinero en una de las compañías en una situación de remontada. Y claro está que hubo compañías en las que él invirtió que obtuvo 30 veces su capital invertido, 40, 50 veces su capital invertido. Pero hubo una compañía en la cual él pudo distribuir una enorme cantidad de capital porque estaba cotizando a precios de quiebra. Y esa compañía fue Chrysler. Él tomó la oportunidad de invertir en Chrysler cuando todo parecía que iba a quebrar, aunque él veía los números diciendo lo contrario. Él creía que Chrysler sí iba a lograr salir adelante de eso. Y logró salir adelante de eso sin quebrar en ese momento. Con lo cual fue una inversión de corto mediano plazo y pudo obtener un excelente rendimiento donde todos los demás percibían miedo. Otro de los superinversionistas que habla de situaciones especiales y que menciona a las situaciones de turnaround o remontada en español, como yo lo menciono, es Joel Greenblatt, quien también obtuvo retornos cercanos al 30% en promedio anual, invirtiendo en situaciones especiales, en situaciones de remontada o en turnarounds. Pero quiero aquí mencionar que aunque todo esto suena muy bien, que aunque estos superinversionistas pudieron aprovechar excelentes oportunidades, estas oportunidades implican un mayor riesgo, requieren de un mayor análisis. Son situaciones que pueden ser bastante complicadas o también pueden ser algo sencillas. Depende de cuál sea el problema que esté teniendo el negocio. El problema, como en las calificadoras, es la perspectiva
que se tiene por sobre esas compañías la perspectiva del inversor o el problema es algo de sus fundamentales? El problema es algo de su negocio. El problema pueden ser sus competidores. ¿Será que el problema es el administrador que acaban de cambiar? ¿Cuál es el problema del negocio? Porque para hacer una situación de turnaround, algo debe de cambiar. Puede ser la psicología del inversor, si es que el negocio está intacto, o puede ser el negocio en sí. Puede ser que la industria haya cambiado. ¿Qué es lo que está pasando alrededor de esa compañía? ¿Y por qué es que es una situación complicada o sencilla? Y recordemos lo que dice Warren Buffett y lo que decía Charlie Munger. Es bien sencillo tener diferentes cubetas. Una cubeta en donde ves oportunidades, en donde ves cosas interesantes. Otra cubeta donde mantienes las empresas que ya conoces, que ya anteriormente analizaste y que no están cercanas a un precio que a ti te interesa. Y la otra cubeta que es la cubeta de lo demasiado complicado. Dice: lo mejor que puedes hacer es desechar a lo demasiado complicado lo más rápido que puedas. Y sí, Warren Buffett, aunque es un inversor que nosotros conocemos por invertir a largo plazo, a lo largo de su vida tuvo distintas estrategias de inversión, podríamos llamarlo así. De hecho, Berkshire Hathaway, la compañía de la cual él actualmente es dueño, comenzó siendo una situación de remontada en la que él quiso invertir, que las llamaba cigar butts anteriormente. Estas situaciones de turnaround, que eran compañías con bastante estrés, podían tener activos que valieran más de lo que valían sus acciones, por ejemplo. Entonces Warren Buffett iba aprovechando este tipo de oportunidades. Iba comprando empresas que estaban en situaciones de bastante estrés para después venderlas. Y cuando vemos el track record de Warren Buffett, de hecho se hizo un análisis de las posiciones de Warren Buffett, nos damos cuenta de que 60% de las compañías que él compra históricamente no las mantiene por más de un año en su portafolio. Warren Buffett es este inversor de largo plazo, este inversor que conocemos por tener posiciones en excelentes compañías como Coca-Cola, como American Express, como Moody's Corporation, como más adelante Apple, como Bank of America, que es una empresa muy bien manejada de acuerdo a Warren Buffett. Pero también podemos ver que él a lo largo de la historia aprovechó situaciones de remontada y cambió su estrategia de invertir en situaciones de mediano plazo a inversiones de largo plazo gracias a Charlie Munger. Charlie Munger fue quien le dijo que invertir en excelentes compañías y mantenerlas a muy largo plazo era lo que verdaderamente podía hacer la diferencia en su portafolio, porque mientras más iban creciendo sus números, mientras más iban comprando compañías, más trabajo tenían y menos tiempo tenían para estar analizando pequeñas situaciones a las cuales le pudieran sacar algunos dólares, a las cuales pudieran sacar ganancias que cada vez eran menos significativas para la gran compañía Berkshire Hathaway que ellos estaban construyendo, con lo cual se centraron en buscar estas excelentes compañías, en donde encontraron a American Express, en donde pudieron aprovechar a Coca-Cola, en donde pudieron aprovechar a Apple, una de las compañías que más retornos le dio a Warren Buffett en toda su vida. Y Charlie Munger pudo aprovechar situaciones similares con, por ejemplo, Costco, que hasta el día de su fallecimiento él mantuvo esas acciones y de hecho algunos de sus familiares todavía mantienen esas acciones. Costco, una compañía que actualmente está en máximos históricos, una compañía que continúa mejorando gracias al excelente negocio que tiene. Entonces vemos que sí, hay distintas estrategias de inversión. Unas requieren más trabajo que otras. Unas las puedes mantener para el muy largo plazo y otras las tienes que estar rotando. ¿Qué prefieres tú tener en tu portafolio? No pensar que porque el mercado está subiendo debemos de buscar nuevos métodos de inversión, sino que vemos que actualmente Warren Buffett, cuando el mercado aumenta, cuando el mercado sube, lo que hace él es aumentar su posición de efectivo para poder distribuir ese efectivo en compañías que sean excelentes compañías para el muy largo plazo. Él ya no se centra en compañías en situaciones de estrés, en situaciones de remontada, en situaciones de turnaround. Él busca excelentes compañías para largo plazo. Y tu estrategia va a depender de tu aversión al riesgo, porque pensar que estamos invirtiendo en una situación de remontada, que es algo compleja, si el mercado comienza a caer, si vemos un colapso en el mercado, esa situación de remontada, ¿cómo se va a desempeñar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Tiene riesgo de quiebra? Si llega una fuerte recesión, ¿esa compañía tiene un riesgo de quiebra? ¿Qué tan grande es su riesgo de quiebra? ¿Estás considerando eso? ¿O actualmente que el mercado está subiendo únicamente piensas en las posibilidades del retorno que te pueden dar y no en el riesgo que tiene? Porque una inversión se deben de considerar dos cosas siempre. El riesgo principalmente y el posible beneficio que puedes obtener de esa inversión. Y bueno, las situaciones de remontada para mí no son ningún extraño. Podría hablar de las inversiones en Meta, que cuando más invertí capital fue cuando estaban posicionados en una situación de remontada, cuando el mercado las estaba menospreciando las acciones de Meta y cuando el equipo directivo estaba tomando la decisión de gastar muchísimo dinero en lo que sería el metaverso, algo que disgustó
bastante a los inversores. También podríamos hablar de Uber, que invertía en 2020 cuando caían los ingresos de Uber, mientras que la compañía seguía quemando dinero. Ya, ahora en 2024 Uber comienza a ser rentable y los inversionistas premian esas acciones. Pero yo vi esa situación en 2020 para en 2021, cuando hubo optimismo, poderme salir de esas acciones. Por otra parte, la situación de American Express. Yo fui parte de la inversión en American Express en 2020 para venderla más adelante, cuando se tenía miedo de que no iban a regresar los viajes en los próximos años y que eso iba a afectar a American Express. En cambio, American Express aprovechó de una manera excelente la situación y ahora está rondando máximos históricos. Entonces, esas compañías las tuve en mi portafolio por un plazo de tiempo medio, a excepción de Meta, que la continuó teniendo como posición principal de mi portafolio, y eso en el pasado. Actualmente tengo en mi portafolio, por ejemplo, a Ulta Beauty, como lo ven en el portafolio del canal, o a PayPal, que también es una situación de remontada, tanto Ulta Beauty como PayPal. Pero estoy invirtiendo en estas compañías porque considero que tienen negocios estables, con posibilidades de crecimiento, con una posibilidad de reinversión, con excelentes equipos directivos. Y otra de las compañías en las que yo invertí anteriormente, que también la tuve por un plazo muy corto de tiempo por la enorme recuperación tan rápida que tuvo, que fue una situación de remontada, fue Adobe, que la platicamos en el canal en este último año. Pero asimismo hay situaciones de remontada en las que yo he estado que no han funcionado o que no han funcionado aún. Por ejemplo, Disney. Yo llevo invirtiendo en Disney desde 2019 y las acciones no se han visto beneficiadas. De hecho, el negocio no termina de salir de una situación de turnaround, una situación que se agravó bastante con su último CEO en 2022 y 2023, que apenas están logrando tener una mayor rentabilidad cuando están transicionándose del negocio de televisión lineal al segmento de Disney Plus, al segmento de streaming con Hulu, con Disney Plus, con ESPN Plus, que está tomando más tiempo de lo que se pensaba y está consumiendo más capital de lo que se pensaba. Pero este mismo 2024 esperan que ese segmento sea rentable. Disney fue esta situación. Por otra parte, Alibaba todavía no se recupera y yo llevo invertido en Alibaba desde finales del 2021, principios del 2022. Con lo cual, Alibaba sigue siendo una posición que ha perjudicado el portafolio, ha tenido un costo de oportunidad bastante importante. Situaciones en las que yo no estoy invertido, por ejemplo, Intel, que Intel es una situación bastante complicada. Sigue perdiendo cuota de mercado, siguen invirtiendo en tratar de recuperar cuota de mercado, siguen invirtiendo en tratar de desarrollar nuevos productos, salen notas de que van a empezar a producir con competidores. Entonces, Intel es una situación compleja. BlackBerry, por ejemplo, es una situación que nunca fue una remontada, pero que siempre el CEO de BlackBerry mencionaba como si era una situación de turnaround, como si estaban yendo a un nuevo negocio. Y es bastante frustrante hablar del CEO de BlackBerry porque es un gran vendedor, pero vendía algo que nunca se concretó. Vendía expectativas a los inversionistas y los inversionistas en muchas ocasiones hacían caso. Las acciones de BlackBerry fluctuaron bastante con el tiempo, pero a final de cuentas nunca se concretó nada. Otra de las empresas que nos ha dicho una y otra vez que va a empezar a salir adelante es Intel, de la cual acabamos de mencionar, y continúa viendo sus acciones afectadas. El CEO tenía bastante seguridad por las acciones de Intel, inclusive decidió usar su dinero para comprar acciones de Intel. Por otra parte, situación con Walgreens, que aun y cuando cambiaron el equipo directivo, simplemente siguieron empeorando las cosas por la diversificación del negocio que hicieron. Siguieron diversificando el negocio, tomaron la decisión de hacer inversiones en negocios adyacentes, en negocios secundarios que a final de cuentas afectaron el rendimiento del negocio principal. Malas decisiones que se realizaron en una situación compleja en la cual estaban tratando de retornar a tener crecimiento en ventas, crecimiento en utilidades. Y aquí estoy para compartir mi opinión. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿Qué es lo que yo estoy analizando? Pero puedo estar completamente equivocado. Recuerden que es tarea de cada uno de ustedes hacer su propio análisis y tomar sus propias decisiones. Y con esto quiero mencionar que una compañía logra vencer al mercado en el largo plazo con el uso eficiente de sus recursos, generando una mayor cantidad de flujo de efectivo y teniendo un mayor crecimiento en su generación de flujo de efectivo que la empresa media en el mercado. Algo que usualmente no se considera cuando estamos invirtiendo en empresas de turnaround es el tiempo. El tiempo suele estar en tu contra. En cambio, cuando inviertes en una excelente compañía como en las que invierte Chuck Akre o Warren Buffett para el largo plazo, esas compañías están generando valor. Entonces, mientras más tiempo llevas invertido en un excelente negocio que continúa reinvirtiendo el capital y generando más flujos de efectivo, el interés compuesto llega a tu portafolio. El interés compuesto se ve reflejado en el crecimiento que tienen las acciones de esa compañía. Mientras que en una situación de remontada está el tiempo en tu contra, porque hay un costo de oportunidad. ¿Cuánto tiempo va a tardar el negocio en recuperarse?
Situación de Alibaba. ¿Cuánto tiempo ha tardado en recuperarse? De yo haber puesto el mismo capital que puse en Alibaba, haberlo puesto en el S&P 500, hubiera sido una muchísimo mejor decisión ponerlo en el S&P 500. O hubiese sido una muchísimo mejor decisión ponerlo en el mismo periodo en Meta, por ejemplo, o en cualquier otra compañía que hubiese tenido un buen desempeño en mi portafolio. Pero no fue así. Lo mantuve en Alibaba. Y aún sigo viendo que los resultados de Alibaba están mejorando, esperando que el mercado se dé cuenta de eso. Pero una vez más, como inversionistas, lo ideal sería aprovechar situaciones en las cuales el tiempo esté a nuestro favor, que el tiempo haga que nuestro portafolio se vuelva más seguro, no más riesgoso, que el tiempo haga que el portafolio tenga una mayor oportunidad de vencer al mercado, no que con el tiempo esté aumentando nuestro costo de oportunidad porque decidimos invertir en más riesgo. Y esto no debe de cambiar cuando el mercado va a la alza, porque cuando el mercado va a la alza, las cosas se ven bien, las situaciones de turnaround y las historias llaman mucho la atención. El tema es cuando el mercado va a la baja, cuando hay una situación de recesión, por ejemplo. Y si tú empezaste a comprar una situación de remontada cuando la economía iba bien y luego llega la recesión, puede complicarse bastante para tu portafolio. Entonces, inversionistas, estas situaciones no son malas. Y aquí me gustaría aprovechar para mencionar que en la descripción y en los comentarios les dejo la liga de Interactive Brokers, el broker internacional que yo llevo utilizando más de 5 años, en el cual también tenemos el portafolio del canal que mencionamos constantemente, con lo cual quiero mencionar que con el solo hecho de hacer un clic a la liga que está en la descripción y en los comentarios, están apoyando al canal, me están agradeciendo por crear contenido. Y con esto, al hacer clic en la liga, van a poder ver información acerca del broker y si es el broker que ustedes quieren utilizar, con lo cual quiero aclarar que es mi broker internacional favorito, con el que más experiencia tengo. Con esto quisiera pasar a concluir el video. Mencionar que las oportunidades de remontada no son malas, pueden aprovecharse, pero hay que considerar el riesgo del tiempo. Además de que una situación de deep value en la cual se ve una empresa que está en un gran descuento, debemos de preguntarnos, ¿ese descuento por qué es que se está dando? Con el tiempo se va a seguir deteriorando la compañía, con lo cual para situaciones de gran descuento debemos de preguntarnos, ¿ese descuento que estamos viendo a qué se debe? ¿Será que la compañía va a valer menos con el tiempo? Y al momento, o cuando menciono valer menos, me refiero, se va a afectar su negocio, va a generar menos flujos de efectivo, va a empeorar sus márgenes, porque de ese ser el caso, puede ser que la compañía no esté barata, sino que su valuación esté considerando lo que el mercado espera para los próximos años. Mientras que cada 5 o 7 años vemos oportunidades como la que Chuck Akre aprovechó en las compañías calificadoras, como haber invertido en Moody's por parte de Warren Buffett o S&P Global. Estas compañías que vieron un descuento por el hecho de la perspectiva que el mercado tuvo con estas compañías después del colapso 2008, o la inversión de Warren Buffett en Bank of America en el 2011, otra compañía en la cual él vio una situación de remontada y obtuvo excelentes rendimientos. Inversionistas, las situaciones de remontada pueden presentarse como enormes oportunidades, pero también pueden ser situaciones de mucho mayor riesgo. Hay que preguntarnos qué es lo que estamos viendo. La situación de Bank of America para Warren Buffett o de Moody's Corporation o de S&P Global para estos superinversionistas fueron situaciones que se presentaron con compañías que con el tiempo iban a mejorar su negocio, que con el tiempo iban a comprobarse frente a los inversionistas e iban a poder seguir reinvirtiendo dentro de su negocio después de haber tenido un par de malos años. Pero hay otras compañías en estas situaciones que no logran hacer los cambios fundamentales correctos y terminan quebrando. Sí, quebrar es real y que la situación se torne más complicada también lo es. Intel hace un par de años se veía como una excelente oportunidad, se veía como una oportunidad en descuento y ahora lo que vemos es que Intel se ve en una situación mucho más compleja de lo que inicialmente parecía, aumentando el costo de oportunidad cada trimestre. Inversionistas, ahora sí, yo hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.